Quiero llevarles a una porción más de la palabra del Señor. Y para los que trajeron sus Biblias, vamos a aprender un poco de la palabra del Señor. Y en nuestras Biblias vamos a encontrar ya el pasaje de la Biblia, ya se le dio lectura. Pero vamos a ir al libro de Génesis en su capítulo 4. Génesis en su capítulo 4. Vamos a leer el versículo 3, mis queridos hermanos, para los que traen la palabra del Señor. Génesis capítulo 4 y versículo 3. Dice así la palabra de Dios: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Leyendo este versículo, mis queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema: los conflictos en la adoración. Sobre este tema quiero compartir con ustedes, sobre los conflictos en la adoración. El mundo está lleno de conflictos. Nuestra Guatemala está lleno de conflictos. Cuando nosotros reflexionamos y nos detenemos, la razón del por qué el mundo está lleno de conflictos, hay muchas razones. Conflictos por tierra, conflictos familiares, conflictos por intereses a veces políticos o económicos, conflictos por color de raza, conflictos por una u otra razón. Pero lo cierto es que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre los conflictos no del mundo, no de la sociedad, no de una nación, no de un pueblo. Hoy quiere hablarnos un poco la palabra del Señor sobre los conflictos en la adoración. Y una primera verdad que nosotros encontramos a la luz de la palabra del Señor es que tenemos acá, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 3, una gran verdad. Encontramos un primer conflicto: el conflicto de la adoración falsa. Este es un primer conflicto que nos presenta la palabra del Señor. El conflicto de la adoración falsa. La adoración falsa revela el propósito del corazón humano. El modelo falso tiene iniciativa humana. Caín presentó su orgullo delante de Dios antes que su ofrenda. De su ofrenda trajo simplemente lo que quiso traer, algo de su cosecha. Quiso adorar a Dios con sus propios pensamientos egoístas. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín y se ensañó Caín, lo que significa enfurecerse, irritarse, llenarse de odio, de cólera. Cuando nosotros nos detenemos con este enfoque en la personalidad de este ser de Caín, nos lleva a reflexionar lo que nos dice la palabra del Señor, que él se ensañó, pero también nos enfoca la palabra del Señor que su semblante decayó. Debilitarse, perder fuerza, intensidad y valor ante el Dios Altísimo era
la realidad en lo que él estaba viviendo al ver el reproche del Dios Altísimo de su ofrenda. Cada uno de nosotros tenemos que recordar de que en medio de esta adversidad, en medio de lo que hoy la palabra nos quiere enseñar sobre los conflictos en la adoración, y que tenemos una primera verdad, el conflicto de la adoración falsa, es una realidad en la vida de los seres humanos cuando quieren adorar a Dios con sus propios pensamientos, con su propio egoísmo, con sus propios intereses particulares. Nos damos cuenta que el orgullo y la soberbia es fuerte en el corazón del hombre. Se atreve a adorar a Dios, pero de acuerdo a lo que él cree, de acuerdo a sus caprichos. Algunos pensadores hacen énfasis en que este Caín llevó solo el fruto de la tierra y como dio la ofrenda en menor cantidad, por eso Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Pero tenemos que comprender que la palabra de Dios nos lleva un poco más allá de ese concepto para que nosotros entendamos que los conflictos en la adoración, en primer lugar, la palabra del Señor nos está enseñando sobre el conflicto de la adoración falsa. Después de que Caín se ensañó y decayó su semblante, Dios tan misericordioso, Dios tan compasivo, le dice a Caín: Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Noten cómo Dios en su misericordia trata con el pecador, con el orgulloso, con el ostentoso, con aquel que quiere llegar a adorar a Dios con su propia sabiduría, con su propia personalidad, haciendo a un lado lo que en realidad Dios quiere que él aprenda de la vida, como adorar a Dios correctamente. Pero él se atrevió a adorar a Dios de acuerdo a su criterio personal. Y esto solo nos lleva a comprender, mis queridos hermanos, que los conflictos en la adoración solo nos lleva a una primera verdad. El conflicto de la adoración falsa es una realidad muchas veces en medio del pueblo de Dios, porque algunos también no han entendido qué es el evangelio. Algunos no han nacido de nuevo. Dios quiera que todos los que estemos acá en realidad hemos nacido de nuevo para dar certero al corazón de Dios y que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el Señor le está diciendo a Caín: Caín, Caín, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta y se va a enseñorear de ti. Pero Caín rechaza la sabiduría de Dios él mismo. Caín rechaza la instrucción de sus padres. Noten que Caín tuvo el privilegio de tener a papá y a mamá, a Adán y a Eva. Y el tener a papá, a mamá y a Eva, papá Adán, mamá Eva, le dicen a Caín: mira Caín, nosotros estuvimos en un huerto hermoso. Nosotros estuvimos en un paraíso. Nosotros, Caín, tuvimos la bendición de estar ante la presencia de Dios y por desobediencia estamos viviendo fuera del paraíso. Y cuando nos pasó todo lo triste de nuestra escena, el Señor prometió de que iba a nacer alguien que iba a triunfar por lo que nosotros cometimos, hicimos. Caín creció con esta enseñanza. Caín creció con la enseñanza de sus padres. Pero él reprochó voluntariamente lo que era la sabiduría del Dios Altísimo, la enseñanza de sus padres. Caín rechazó hacer el bien. Caín rehusó arrepentirse. Y esto lo llevó a otro cuadro más complejo. Sale a luz el conflicto de la adoración falsa, y Dios siempre confronta la adoración falsa, porque el conflicto de la adoración falsa, mis queridos hermanos, es abominación delante de Dios Padre. Y tristemente, a veces los hombres quieren adorar a Dios de acuerdo a su criterio. Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando que los conflictos en la adoración solo nos lleva a dar una respuesta certera, que encontramos el conflicto de esa adoración falsa.
de una iniciativa humana, de una sabiduría humana, de un capricho egoísta, de poner sus propias reglas y no la voluntad de Dios Padre. Esto es algo triste, porque siempre ha existido sobre la faz del mundo, el hombre siempre quiere crear sus propias religiones, quiere crear su propia forma de querer adorar a Dios y se desconecta de la palabra y de la voluntad de Dios, y en su debido momento Dios va a sacar a luz si es certero o es falso. Pero hay un conflicto. Y entonces nosotros notamos de que Dios siempre va a estar confrontando esa adoración falsa, porque no es agradable delante de Él. Y nos hace recapacitar y enseñar a cada uno de nosotros de que los conflictos en la adoración nos lleva a una primera verdad, una primera respuesta. Y tenemos el conflicto de la adoración falsa. Esta adoración falsa quizás pueda durar minutos, quizás pueda durar segundos, quizás pueda durar 1 hora o 10 horas, quizás dure 1 año o 5 años, quizás dure 10 años, quizás dure 50 años. Lo cierto es que va a salir a luz que es falso. Y cuando sea falso, el hombre se va a dar cuenta si en realidad lo que está haciendo agrada al Señor o no agrada al Señor. Pero los conflictos en la adoración solo nos enseña que está el conflicto de la adoración falsa, y Dios lo va a confrontar. Dios siempre va a ser justo, porque son las reglas de Él, porque es la palabra de Él, porque es la voluntad de Él, porque es el propósito del Dios Altísimo y no la iniciativa del ser humano cuando el humano quiere hacerlo de acuerdo a sus propios pensamientos. Y esto es lo que nos enfoca la palabra del Señor. Pero también tenemos en la palabra de Dios, si usted quiere notar, en el libro de Génesis encontramos el siguiente versículo, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Noten lo que dice la palabra del Señor, enseñándonos un poco sobre los conflictos en la adoración. Tenemos acá una segunda verdad, y es sobre el conflicto de la adoración verdadera. El conflicto de la adoración verdadera pareciera ser incomprensible para muchos cristianos que son débiles en la fe, o para muchos que son nuevos en la fe, pero la realidad es que también el conflicto de la adoración verdadera tiene sus adversidades. Y entonces la palabra del Señor nos lleva a la reflexión que este conflicto de la adoración verdadera, su fundamento es bíblico, su fundamento es la palabra de Dios. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, nos hace recordar algo muy especial en lo que es el enfoque bíblico, y hoy la palabra de Dios nos quiere dar una respuesta muy bíblica. Y en esta respuesta muy bíblica, cada uno de nosotros tenemos que comprender, mis hermanos, que es la voluntad de Dios, que es de acuerdo al propósito de Dios. Cuando queremos aprender sobre el conflicto de la adoración verdadera, tiene un cimiento, algo certero a lo que sí enfoca la palabra de Dios. Y yo quiero llevarles a una respuesta para no ser tentados en meter la lógica de primas a primero acá en este versículo, sino notemos una respuesta, cómo lo interpreta el Nuevo Testamento, cómo lo explica el Nuevo Testamento, cómo los hombres de los que tuvieron el privilegio de estar cerca de Jesucristo, cómo interpretaron ellos este versículo. Noten lo que dice el libro de Hebreos, por favor, si tiene ahí su Biblia. En el libro de Hebreos dice, capítulo 11 y versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Saben qué significa esto, mis hermanos? Significa que si queremos aprender un poco sobre los conflictos de la adoración verdadera, su fundamento es bíblico, su fundamento está en el corazón de Dios Padre. ¿Y sabe cuál es la esencia de esta fe?
La esencia de esta fe que está hablando Hebreos es que Abel estaba al tanto de la enseñanza de Dios Padre que le dio a papá Adán, a mamá Eva, cuando le prometió por primera vez la promesa mesiánica, cuando Dios le dice a Eva: de tu simiente va a nacer alguien que va a derrotar al que te engañó. Este muchacho, este Abel, de ahí se tomó, de ahí se basó, ahí colocó su fe. Muchos ponen énfasis: bueno, es que Abel dio lo mejor de su corderito, es que el Caín solo dio una partecita, pero eso no es el énfasis. Noten lo que dice la palabra del Señor. Si no es el énfasis, entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar que la fe de Abel se centra en que nacería alguien que triunfaría sobre el diablo que engañó a su madre Eva. Y mientras que estemos en este mundo, estarán los enemigos de la verdadera adoración, el diablo, el hombre no de fe. La ofrenda de Abel fue aceptable ante la presencia de Dios. Llevó lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, anticipando que Dios Padre daría en el futuro a su hijo primogénito para redimir al mundo de sus pecados. Dio en total obediencia a Dios por la fe, creyendo en la promesa de Génesis 3:15. Esto le costó la vida, tristemente, por obedecer a Dios, y un conflicto entre los mismos hermanos de pura sangre, donde se da el primer homicidio en el mundo. Caín, ni aun habiendo asesinado a su propio hermano con tanta frialdad, no se arrepiente. Y de manera sarcástica le dice a Dios: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que ver algo con mi hermano? A veces el hombre tiende a pensar, se atreve a pensar que Dios no está al tanto de lo que hace. Y el Señor sabía que le había pasado a Abel, pero estaba viendo la reacción de Caín. A ver si Caín se arrepentía, a ver si Caín caía arrodillado ante sus pies, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, pidiéndole compasión. Pero Caín no. Y entonces la palabra del Señor nos hace reflexionar en esta preciosa mañana: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Una bonita lección para comprender que el conflicto de la adoración verdadera nos demanda a cada uno de nosotros a cuidar de nuestros hermanos en la fe, de no ser irresponsables como lo fue Caín. ¿Y de qué manera nosotros podemos cuidar a nuestros hermanos? Cuando su hermano anda mal, ore por él, dele la mano, dígale: mire mi hermano, ¿qué le pasó? Eso no agrada al Señor. Hágalo con amor, no lo maltrate. Vaya, abrácelo. No está bien, hermano, ¿qué le pasó? Tendemos muchas veces de primas a primero a enjuiciar, a condenar. Y ahora viene el Señor, si ni siquiera lo hace con Caín, que no estaba convertido. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros nos atrevemos a hacer esto con nuestros hermanos en la fe, cuando nosotros somos llamados a cuidar a nuestros hermanos espiritualmente? Cuando nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios para comprender que el conflicto de la adoración verdadera es una realidad de combate espiritual, de guerra espiritual. Es una realidad de que los hermanos a veces pasan momentos tan difíciles, y aunque el pastor quisiera que todos fueran maduros, no es una realidad. Y aunque el pastor quisiera que más de la mitad fueran maduros, pero no es una realidad. Y aunque el pastor a veces quisiera, bueno, por lo menos que estén en un nivel medio, pero muchas veces no es una realidad. A veces el pastor va a ver a una iglesia débil, a veces lo va a ver de una manera ya muy madura. El pastor tiene que aprender de la palabra de Dios cómo guiar al rebaño de Dios. La iglesia tiene que aprender de la palabra de Dios cómo cuidarse entre ellos mismos para que Dios sea glorificado en medio de este conflicto de adversidades en la vida espiritual, para comprender que en el conflicto de la adoración verdadera es una realidad, no es una mentira, no es un juego, son cosas reales. Y entonces la palabra del Señor nos sigue enseñando en esta preciosa mañana. Pero que Dios también le estaba anticipando a Abel que ese conflicto entre Caín y Abel
Dios le estaba anticipando a Abel que vendría el momento en que su hijo primogénito redimiría al mundo de sus pecados. Y él dio en total obediencia a Dios por la fe. Pero esto le costó la vida. Un conflicto entre la misma familia, entre los mismos hermanos, para recapacitar que la iglesia no está libre de esto. Quizás a veces su hermano lo hiera con su pensamiento, con sus palabras o acciones. Si usted ya está maduro, entiéndale, hermano, el hermano no anda tan bien, está enfermo. No, si yo lo miro sano, físicamente, sí, pero la Biblia no está hablando de que usted esté bien físicamente. Está hablando que a veces dice cosas que hieren, que a veces piensa cosas que no son correctas, o hace cosas que ofenden, y usted se va a dar cuenta, bueno, ¿y mi hermano qué le pasó? Y lo que le dice la Biblia, que es lo que nos está enseñando la palabra del Señor, ayúdelo, ore por él, para que él se dé cuenta que si es hombre de fe, el Señor tiene que ser glorificado, porque el conflicto de la adoración verdadera es una realidad. Pero nos lleva a comprender, queridos hermanos, que Caín, ni aún habiendo asesinado a su propio hermano con tanta frialdad, sin arrepentimiento, se atreve a decirle a Dios de manera sarcástica: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Da a luz el pecado de Caín con la mentira. Pero la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dice el Dios Altísimo. Y Caín no reaccionaba. Pero vean este conflicto, es lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. El conflicto en la adoración verdadera. Y si este es el conflicto en la adoración verdadera, solo nos lleva a pensar que las obras de Abel eran aceptos ante Dios porque era fruto de la fe. El diablo, el hombre no de fe, siempre querrán eliminar al hombre que vive en la adoración verdadera en medio de ese conflicto. Pero tenemos la esperanza que Dios es fiel y levantará siempre hombres nuevos que serán de fe en medio de todo conflicto en adoración a Él. Y esta es la verdad que encontramos en Génesis en su capítulo 4, versículo 25 y 26. Adán y Eva, Dios les da la bendición después de sufrir por la pérdida del primer hijo, por ver la muerte de su primer hijo. Dios los socorre, Dios les bendice, Dios les demuestra misericordia. Les provee de otro hijo llamado Set. Y este hijo llamado Set, lo que nos enfoca la palabra del Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 25 y versículo 26. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Esto es nuestra esperanza, en que Dios siempre levantará a hombres de fe que invocarán a Dios en el conflicto de la adoración verdadera. Siempre Dios es fiel en su palabra. Y cada uno de nosotros tenemos que comprender entonces, mis queridos hermanos, que si hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre los conflictos en la adoración, y hemos encontrado dos conflictos: el conflicto de la adoración falsa, pero también el conflicto de la adoración verdadera. Si nosotros somos hombres de fe, no estamos libres de esa batalla. Usted debe de estar al tanto de dónde venga el dardo, de dónde viene el ataque, o quizás la incomprensión de su hermano, o quizás del propio diablo, o quizás de los hombres que no son de fe. Debe de estar al tanto, debe de aprender a cuidarse para ver dónde pasan las balas y tener cuidado en que usted no sea herido, incluso de sus propios hermanos de la fe, que es posible que sea débil. A veces usted quiere que su hermano no lo ofenda, pero en nada, pero eso no es cierto. A veces usted quisiera, bueno, es que yo quiero tener a un pastor perfecto, pero eso no es cierto. El pastor perfecto es Jesucristo. El pastor perfecto dio su vida en la cruz. Nosotros somos llamados a la perfección. La oveja perfecta no es usted. La oveja, quiero que entiendan, mis queridos hermanos, que nosotros como parte del cuerpo de Cristo, a veces herimos.
Y este es parte del conflicto de la vida espiritual, directa o indirectamente, a veces con gestos. Pero hoy la palabra del Señor nos da esa esperanza, que el conflicto de la adoración verdadera versus el conflicto de la adoración falsa es inevitable. Mientras que vivamos en este mundo, espere de todo. Usted como hombre de fe, hombre maduro, espere de todo. No deseamos que el hermano haga tal cosa. No deseamos que el pastor o los diáconos hagan tal cosa que hiera mucho. Pero se da. Y cuando se da, es mejor estar preparado. Usted debe de estar preparado hasta que toda la familia lo abandone. Debe de estar preparado que todos lo estén apuñalando por la espalda. ¿Por qué? Porque es parte del conflicto de la vida espiritual en esta adoración verdadera. Y Jesús lo decía de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Creemos eso, hermanos? Y si usted muere por causa de la adoración verdadera, gloria a Dios. Si usted está sufriendo por causa de la adoración verdadera, gloria a Dios. Si a usted lo abandonan y lo dejan solo por causa de la adoración verdadera, gloria a Dios. Lo triste sería el otro bando, que llegue el momento en que Dios lo va a encarar y le va a decir: tu adoración es falsa. Eso sí es triste, hermanos. Y eso lo va a llevar a algo más duro, a algo peor. El pecado se va a enseñorear de usted. Si usted está sufriendo porque está viviendo una adoración falsa, eso es triste. Porque en lugar de mejorar, va a sacar a luz, va a llegar el momento en que Dios va a encararlo a usted y le va a decir: tu adoración es falsa, no sos mi hijo. Ahora Dios nos enseña que en medio de esta adversidad está la adversidad del conflicto, de la adoración verdadera. Pero eso le agrada a Dios. ¿Por qué le agrada a Dios? Porque siempre nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe está centrado en Cristo. Y si Él triunfó, nosotros vamos a triunfar. Y cada uno de nosotros entonces debemos de comprender esta gran verdad de lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando: los conflictos en la adoración. ¿Cuáles son las dos verdades? El conflicto de la adoración falsa y el conflicto de la adoración verdadera. El modelo correcto es cristológico. Todos sus discípulos lo abandonaron. En el momento en que él deseaba, hubiera querido que lo acompañaran, él quedó solo. Y es posible que pueda pasarle a usted o a mí, porque todo se puede esperar de lo que es el rebaño de Dios, de las ovejas del Señor, porque a algunos les cuesta madurar en su vida espiritual, porque no entienden que realmente hay un conflicto, hay una batalla, hay una lucha para que nosotros aprendamos a adorar a Dios de manera correcta en medio de este conflicto. Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando los conflictos en la adoración. Miren que los dos hermanos fueron a adorar a Dios, los dos. ¿Dónde fueron? A adorar a Dios. Pero uno salió a luz que era falso. ¿Por qué Dios reprochó la ofrenda de Caín? Muchos dicen porque llevó poco producto. Pero noten que no es eso el énfasis. Caín no llegó con fe. Caín no se hizo de la palabra de Dios, de lo que le enseñó a mamá Eva y a papá Adán. Ahora Abel sí. Abel llevó lo mejor de las ovejas, de los primogénitos. Pero él llegó con fe. Señor, aquí está mi ofrenda porque yo soy don pecador, porque tu palabra dice que un día van a ser el que va a venir a derrotar al que engañó a mi mamá, Eva. Él llegó con esa actitud. La aplicación para hoy, mis queridos hermanos, en lo que nos está enseñando la palabra de Dios.
sobre los conflictos en la adoración. Si usted está sufriendo por el conflicto de la adoración verdadera, gloria a Dios. Por alguna flaqueza de su hermano en la fe, gloria a Dios. No deseamos que eso se dé, pero se da. Pero si usted está sufriendo y va a salir a luz muy pronto que su adoración es falsa, Dios lo va a reprochar, lo va a confrontar. Dios le va a decir: el pecado está a la puerta y ahí te vas a ir y eso se va a enseñorear de ti. ¿Y qué quiere el Señor para su pueblo? ¿Qué quiere enseñarnos, mis hermanos? Que aprendamos estas dos verdades: los conflictos en la adoración. Solo hay dos: la adoración falsa y la adoración verdadera. Quizás alguno de los que están acá está sufriendo. Yo no quiero decirle, como hay un refrán por ahí, pare de sufrir. No. Porque ese es un relativismo a la luz de los principios bíblicos. No, la Biblia aquí nos está enseñando que hay conflicto, hay adversidad en la verdadera adoración. Y es mejor que se prepare. ¿Y qué le está diciendo el Señor hoy? Si está sufriendo por la verdadera adoración, está pasando conflictos por la verdadera adoración, gloria a Dios. Pero si está pasando conflictos porque ya el mal se está enseñoreando de su ser interior y ya pronto va a explotar y va a salir a luz de lo que quiere vivir y hacer, va a salir a luz que su adoración es falsa. Y el Señor lo va a confrontar, el Señor lo va a condenar, el Señor le va a decir: no es acepto tu ofrenda, no es acepto tu adoración. Porque Dios confronta cuando los hombres llegan hacia Él de una manera egoísta, orgullosa, ostentosa. Cuando humildemente el hombre llega a la palabra de Dios: Señor, yo vengo con mi ofrenda, pero basado en tu promesa, que tu hijo va a ser tu primogénito para redimir al mundo de pecado. Si eso es el cimiento, la fuente, su adoración es verdadera. Y si no, va a salir a luz que es falso. Y esto solo lo puede vivir con Jesús en su corazón. Si Jesús está en su corazón, gloria al Señor, si lo tiene como Salvador y Señor. Pero si no está en su corazón, si usted solo está como religioso, como apariencia de querer llevar una adoración correcta, pero va a salir a luz que es falsa, el Señor lo va a sacar a luz en su debido momento. Y la única manera para evitar eso es recibiendo a Jesús como Salvador y Señor. Que usted le diga: Señor, yo soy pecador, yo quiero estar dentro del conflicto de la verdadera adoración. Ahí quiero estar, Señor, basado en la fe que es en Cristo Jesús, Él que murió por los pecados del mundo. Si usted ahí quiere cimentar su fe, gloria al Señor. Si hay alguien que sienta en esta preciosa tarde, que le diga al Señor: Señor, hoy yo aprendí un poco de tu palabra y hoy tu palabra nos enseñó sobre los conflictos en la adoración, y hoy solo aprendimos dos verdades: que el conflicto de la adoración falsa es una realidad, el conflicto en la adoración verdadera también es una realidad. Yo quiero sufrir, pero por causa tuya. Quiero sufrir porque aunque querramos evitar el dolor en este mundo, es imposible. Tarde o temprano llega. Pero cimentado en la fe de tu Hijo, nos va a llevar en victoria.